Por esto, negó su propia sangre. Un hombre que ya rozaba la cincuentena se sentó una tarde a escribir una carta. No a un desconocido, no a un abogado, no a un periodista, a su padre. Y su padre era uno de los hombres más famosos que ha dado la lengua española. La voz que millones de mujeres escucharon en la sala de su casa. El galán que vendió el amor en 14 idiomas como si supiera de amor más que nadie en el planeta. En esa carta el hombre no reclamaba dinero, ni herencia, ni el apellido famoso para presumirlo delante de nadie. Pedía una sola cosa, y esa cosa era más pequeña y más brutal que cualquier fortuna. Pedía que lo miraran una vez, que alguien, del otro lado de un muro que llevaba medio siglo cerrado, dijera en voz baja: sí, existes. Del otro lado, silencio. Ese silencio es toda esta historia, y hoy vas a entenderlo entero. Retrocedamos. Verano de 1975, Costa Brava, un pueblo de mar que se llama Sant Feliu de Guíxols. El agua golpeaba las rocas con esa calma tibia de las noches de julio en el Mediterráneo. Había un club nocturno, luces, música en vivo, copas, hombres de traje y mujeres jóvenes que trabajaban en el espectáculo. Y en el centro de todo, un cantante que ya empezaba a ser una estrella de verdad, un hombre casado, padre de 3 criaturas pequeñas, dueño de una imagen tan limpia y tan elegante que parecía imposible de manchar: Julio Iglesias. Esa noche, o alguna de esas noches, según las versiones que circularon durante años, empezó una grieta que iba a durar 50 años. Una grieta que ningún disco de platino, ningún estadio lleno, ningún abogado caro pudo cerrar del todo. Si alguna vez esperaste una llamada que no llegó, o una palabra que nunca te dijeron, escucha esto hasta el final, porque esta es la historia de una espera que duró medio siglo. Antes de contarte lo que pasó en esa villa, tengo que decirte 4 cosas que vas a descubrir en este relato, y te voy a avisar cuando llegue cada una. La primera: ¿qué ocurrió de verdad aquel verano en la Costa Brava? ¿Y qué encontró Isabel Preisler cuando apareció en el sitio donde no debía aparecer? La segunda: cómo un niño criado en un barrio obrero de Valencia, un niño invisible para el mundo, terminó convertido en el rostro de una batalla pública por su propia identidad, fotografiado, señalado, reducido a una pregunta incómoda que le persiguió toda la vida. La tercera: cómo una prueba de laboratorio que hablaba de un 99% sacudió el caso entero, y cómo la justicia española la enterró después con 2 palabras frías, antiguas, casi de funeral: cosa juzgada. Y la cuarta: ¿por qué, después de casi medio siglo peleando, este hombre no pedía una fortuna sino algo mucho más simple? ¿Y por qué en el año 2026 cayó sobre Julio Iglesias una sombra nueva que nadie vio venir? Guarda una frase en la memoria, porque la vas a escuchar varias veces en este relato, y al final va a pesar como una lápida. Tenía su sangre y nunca tuvo su nombre. Ahora sí, para entender cómo un hombre puede cerrarle la puerta a su propia sangre, necesitas conocer al hombre. Y esta historia no empieza en la Costa Brava. Empieza mucho antes, una madrugada de septiembre, a comienzos de los años 60, en Madrid, cuando un muchacho de 20 años que soñaba con ser portero del Real Madrid, despertó dentro de un coche destrozado y entendió que su vida se había partido en 2. Iban varios amigos en ese coche esa noche. Ninguno recordaría después cómo llegaron al hospital. Sobrevivieron de milagro. Todos coinciden en eso. Pero para el joven Julio, el milagro venía con una condena. El parte médico fue seco. No había esperanza de que volviera a caminar. Estuvo semiparalítico 1 año y medio, con las piernas quietas, dependiendo de terapias y de ejercicios diarios que no garantizaban nada. Porque el Julio Iglesias que tú conociste, el del smoking y la sonrisa perfecta, no nació cantando. Ese joven quería el estadio, el césped, los guantes, el rugido de la afición. Estudiaba Derecho, venía de una familia acomodada. Su padre era un médico respetado de Madrid. Tenía cuerpo de deportista y un futuro que parecía una autopista recta. Y una noche, un accidente de carretera le dejó las piernas casi inmóviles. Meses de cama, meses mirando el techo del hospital, meses escuchando a los médicos hablar de su recuperación con esa prudencia que a un enfermo le suena a sentencia. Imagínate a ese muchacho un momento, un chico que había construido todo lo que era sobre su cuerpo.
encerrado dentro de un cuerpo que de pronto ya no le obedecía. Las piernas que corrían hacia un balón ahora necesitaban paciencia para dar un paso. Pasaba las horas tumbado, oyendo la radio, escribiendo poemas para no pensar en lo que había perdido. Hubo un enfermero en ese hospital. Se llamaba Eladio Magdaleno, un hombre sencillo que cuidaba a aquel muchacho triste y que notó su nostalgia, esa manía suya de llenar cuadernos con versos, y le regaló una guitarra. Se la puso en las manos, al principio, solo para que ejercitara los dedos, para que las manos volvieran a obedecer, aunque las piernas no lo hicieran. Un gesto pequeño, casi de nada, pero de ese gesto pequeño, de un enfermero cuyo nombre casi nadie recuerda, nació una de las voces más famosas de la historia. En esa cama de hospital, con esa guitarra prestada, Julio compuso su primera canción. La llamó La vida sigue igual. Piénsalo. Un muchacho al que le habían dicho que no volvería a caminar, escribiendo una canción que se llamaba así. Ahí nació el otro Julio, el que aprendería a convertir una herida en espectáculo. Fíjate bien en esa palabra, herida, porque va a volver muchas veces. Cuando por fin volvió a ponerse de pie, hizo algo que muchos olvidan. Se marchó a Inglaterra, a Londres, a estudiar inglés. Ese detalle importa, porque explica al hombre que vino después, el que grabaría en 14 idiomas, el que le cantaría al mundo entero en la lengua de cada país. El muchacho roto de Madrid se estaba preparando, sin saberlo del todo, para conquistar el planeta. En 1968 ganó el Festival de Benidorm, con una canción que el destino escribió con ironía cruel. Se llamaba La vida sigue igual. Y la vida no le seguía igual a nadie. La vida lo había cambiado todo. 2 años después, en 1970, representó a España en Eurovisión con Gwendolyn y quedó cuarto. No ganó. Pero ya había aprendido algo mucho más importante que ganar. Había descubierto que el público podía mirarlo como se mira una promesa, y Julio se volvió adicto a esa mirada, a ese calor de miles de personas queriéndote sin conocerte. A partir de ahí, el ascenso fue una avalancha. Discos, giras, televisión, contratos, portadas, mujeres gritando su nombre en idiomas que él apenas necesitaba pronunciar. Grabó en 14 lenguas. Vendió, según las cifras que acompañaron su leyenda durante décadas, más de 300 millones de discos. Acumuló discos de oro y de platino por miles. En 1983, el libro Guinness de los récords le entregó un disco de diamante, el único que existía, por vender en más idiomas que ningún otro artista de la historia. Al año siguiente, le pusieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entre 1983 y 1985, entró en Estados Unidos y obligó al mercado más difícil del mundo a rendirse a sus pies, cantando a dúo con leyendas como Willie Nelson. Aquel español de voz suave dejó de ser una estrella latina para convertirse en una marca planetaria. Y aquí quiero detenerme, porque tú lo viviste. Piensa un momento en dónde estabas tú cuando sonaba su voz. Esa voz estaba metida en tu vida. Salía de la radio de la cocina mientras hacías la comida. La ponían en las bodas cuando llegaba el momento lento. Sonaba en el tocadiscos de tu casa o en la de tu madre, las tardes de domingo. Gwendolyn, Manuela, un canto a Galicia. Soy un truán, soy un señor. Abrázame. Ey, me olvidé de vivir. Canciones que se te metieron en la memoria y que todavía hoy, si suenan, te llevan de golpe a un año, a una persona, a un olor. Para las mujeres de tu generación, Julio Iglesias fue mucho más que un cantante. Fue la banda sonora de una parte de la vida. Y eso, precisamente eso, es lo que hace esta historia tan difícil de digerir. Porque para destruir a un ídolo, hay que quererlo primero. Y a este lo quisimos mucho. Tú la escuchaste. Tú cantaste esas canciones. Por eso esta historia te va a doler más que cualquier chisme. Porque habla de alguien que fue parte de tu vida. Llenó estadios enteros. En Japón vendió más de 1 millón de copias de un solo disco en 6 meses. En Brasil reunió a decenas de miles de personas en un solo concierto. Llegó al Carnegie Hall de Nueva York, al Royal Albert Hall de Londres. Donde ponía el pie, se agotaban las entradas. El muchacho al que le dijeron que no volvería a caminar terminó de pie frente a multitudes que coreaban su nombre en idiomas que él había aprendido uno por uno. Hubo un episodio que empujó todavía más su vida hacia América. A finales de 1981,
la banda terrorista ETA secuestró a su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, y lo mantuvo retenido varias semanas hasta que la policía lo liberó a comienzos del año siguiente. Aquel golpe, con Julio ya separado de Isabel, lo terminó de decidir. Se llevó su vida y a sus hijos reconocidos a Miami, a una mansión frente al mar, y desde allí siguió construyendo su leyenda. Guarda esa ciudad en la memoria, Miami, porque muchos años después, en esa misma ciudad de sol y de palmeras, iba a ocurrir algo que ningún abogado supo prever. Ahí, en Miami, la verdad más escondida de esta historia terminaría saliendo a la luz por el lugar más inesperado. Y toda esa gloria se construyó sobre una idea muy concreta: la del hombre perfecto. Julio Iglesias vendía romanticismo. Vendía la fantasía del caballero que trata a una mujer como a una reina, que sufre por amor, que entrega el corazón entero en cada canción. Millones de mujeres en todo el mundo escucharon esas canciones y se imaginaron amadas así. Esa era la mercancía, un ideal masculino inalcanzable, empaquetado en un smoking y una voz aterciopelada. Y como toda mercancía, había que protegerla de cualquier cosa que revelara que, detrás del ideal, había un hombre de carne y hueso con sus sombras. Y aquí viene lo que casi nadie quiere mirar. Mientras más grande se hacía el escenario, más pequeña parecía volverse la responsabilidad íntima. Mientras más cantaba sobre el amor eterno, más se escondía la contradicción que vivía puertas adentro. El público veía al caballero del traje impecable, al hombre que podía susurrar una canción y hacerle creer a millones de mujeres que le cantaba solo a ellas. La prensa veía al seductor perfecto. Las discográficas veían una mina de oro que no se agotaba nunca. España entera veía un embajador elegante que paseaba su acento por el mundo. Y en casa, la historia tenía otro color. En enero de 1971 se había casado en un pueblo de Toledo llamado Illescas con Isabel Preisler, una joven de origen filipino, elegante, discreta, de una belleza que encajaba a la perfección con la postal del éxito. Juntos parecían la pareja intocable de España. Tuvieron 3 hijos: Chabeli, que nació ese mismo año, Julio José, 2 años después, y Enrique, en mayo de 1975, el que con el tiempo se convertiría en una estrella mundial por su cuenta. Fotografías familiares medidas al milímetro, portadas de revista, sonrisas para la cámara, una vida diseñada para parecer perfecta. Y aquí hay que entender una cosa sobre esa España. Era la época dorada de la prensa del corazón, de las revistas que entraban en las casas cada semana con las bodas, los bautizos y las mansiones de los famosos. Isabel Preisler era la reina de esas portadas. La pareja vendía sueños. Y detrás de ese mundo de papel satinado había un acuerdo silencioso, un pacto que todos conocían y nadie decía en voz alta. La prensa mimaba a los ídolos que le daban de comer. A cambio de las exclusivas, ciertas historias incómodas simplemente no se contaban. Así funcionaba la maquinaria. Y esa maquinaria estaba a punto de tener que tapar algo muy grande. Pero la fama tiene una enfermedad escondida. Te convence de que todo lo que deseas ya te pertenece. Te enseña que las puertas se abren antes de que las toques, que los errores se arreglan con abogados, que los rumores se ahogan con un titular nuevo, que el capricho de una estrella pesa más que las consecuencias sobre la vida de otros. Y Julio aprendió esa lección demasiado bien. Entre hoteles, camerinos, aviones y noches sin testigos, fue creciendo una doble vida. La voz cantaba fidelidad, el hombre buscaba conquista. Y en algún punto, el joven que había sobrevivido a un accidente empezó a creer que también podía sobrevivir a cualquier verdad. Y aquí hay que nombrar el sistema que hacía todo esto posible. Porque sin él, esta historia no se entiende. En aquel mundo del espectáculo, un hombre famoso podía tener las aventuras que quisiera, y su imagen no se manchaba. Al revés, a un galán se le perdonaba todo, casi se le aplaudía. Pero a una mujer que quedaba embarazada de él, a esa se la borraba. Se la convertía en una interesada, en una cazafortunas, en un problema que el aparato tenía que hacer desaparecer. El mismo acto tenía 2 consecuencias opuestas, según quien lo cometiera. Para él, nada. Para ella, la ruina y el señalamiento. Ese doble rasero era el aire que se respiraba, y nadie lo cuestionaba. Recuerda esto,
porque es la estructura invisible que sostiene toda la tragedia que te estoy contando. Detente aquí conmigo, porque necesito que veas a la otra persona de esta historia, la que casi nadie nombra cuando cuenta la leyenda de Julio Iglesias. Mientras el ídolo llenaba camerinos y aviones privados, había una mujer joven que trabajaba con su cuerpo y su disciplina en ese mundo de luces. Una bailarina portuguesa. Se llamaba María Edith Santos. No era una reina de sociedad. No tenía apellidos poderosos que la protegieran, ni abogados de lujo esperando en la puerta. Era una muchacha con sueños del tamaño normal de los sueños de cualquiera, frente a un hombre demasiado grande para su mundo, para su edad, para la vida que ella conocía. Y Julio sabía moverse en ese territorio. Sabía sonreír, sabía acercarse, sabía hacer que una mujer sintiera que en ese instante no existía nadie más sobre la tierra. Recuerda ese nombre, María Edith Santos, porque de una relación breve, de apenas unos días de verano, según lo que ella contó después, iba a nacer un niño. Y ese niño iba a pasar la vida entera esperando un apellido que nunca llegó. Piensa en esa mujer un momento. Una muchacha sola, sin nadie detrás, frente al hombre más deseado de su tiempo. Tú sabes lo que es confiar en quien no debías. Muchas lo sabemos de cerca. Aquí termina el mundo que hay que conocer. El del ídolo intocable y el de la mujer invisible. Dos vidas que se cruzaron 9 días y que quedaron atadas para siempre. Lo que pasó cuando Isabel Preisler apareció de golpe en aquel club de la Costa Brava fue el primer temblor de un terremoto que iba a durar 50 años. Y esa noche empieza en un segundo. Para entender lo que pasó esa noche, tienes que entender cómo funcionaba la maquinaria que rodeaba a un hombre como Julio Iglesias. Porque un ídolo de ese tamaño nunca está solo. Lo acompaña un aparato entero. Managers, choferes, guardaespaldas, jefes de prensa, discográficas, abogados. Todo ese engranaje existe para una cosa: proteger la imagen. La imagen vale más que la persona. La imagen es lo que se vende, lo que llena estadios, lo que firma contratos millonarios. Y cuando la imagen es la de un caballero romántico, la de un esposo perfecto, la de un padre de familia impecable, cualquier verdad que contradiga esa postal se convierte en una amenaza que hay que apagar rápido. Esa maquinaria tenía un poder que la gente común no imagina. Podía decidir qué foto salía y cuál no. Podía llamar a un director de revista y sugerirle, con mucha educación, que cierta historia era mejor no publicarla. Podía convertir a una persona incómoda en un rumor y a un rumor en nada. En ese mundo, una bailarina portuguesa sin dinero y sin contactos valía exactamente lo que la maquinaria decidiera que valía. Casi siempre, nada. Quizá tú conoces eso de cerca, lo que es estar del lado débil de una historia, donde el otro tiene todo el poder y tú no tienes ni quien te escuche. Guarda ese sentimiento, lo vas a necesitar para entender lo que viene. Aquí viene lo primero que te prometí. Lo que ocurrió aquel verano de 1975 en la Costa Brava. María Edith Santos había salido de Portugal para buscarse la vida. Bailaba. Vivía de su cuerpo, de su disciplina, de las horas de ensayo, de los espectáculos de verano en la costa. Una muchacha trabajadora, de las que se ganan el pan lejos de casa, sin red, sin apellido que la protegiera. En esa Costa Brava de aquel verano, llena de turistas y de luces, coincidió con el hombre más deseado de España. Julio, según las versiones que se difundieron durante años, alquiló una villa en Sant Feliu de Guíxols. Había un club llamado Las Vegas. Noches de música, copas, aplausos, camerinos con el calor pegajoso del verano mediterráneo. Y estaba ella. Una muchacha portuguesa a la que un hombre famoso empezó a mirar con esa atención que derrite. Julio tenía 31 años y el mundo entero a sus pies. Ella era mucho más joven, mucho más frágil, mucho más sola. Cuando un hombre así te elige, aunque sea por unos días, sientes que te ha tocado la suerte. Nadie te dice que la suerte, a veces, viene disfrazada de la peor desgracia de tu vida. Fueron unos días. 9, según el relato que ella sostuvo después durante décadas. 9 días pueden parecer nada en la agenda de un artista que cruza fronteras cada semana. Pero a veces, 9 días bastan para romper un matrimonio, para marcar una descendencia y para dejar a un niño esperando medio siglo un apellido que nunca llegó.
ponte en su lugar un segundo. Es verano. Tienes poco más de 20 años. Estás lejos de tu país, bailando por unas monedas, durmiendo en pensiones. Y el hombre más famoso de España, el que sale en todas las revistas, el que hace suspirar a media Europa, te mira a ti, te habla, te dedica su sonrisa, esa que millones te querrían recibir. En ese momento no piensas en contratos, ni en esposas, ni en consecuencias. Piensas que la vida, por una vez, te está tratando bien. Así funciona la seducción, cuando el poder está todo de un lado. No hace falta mentir mucho, basta con dejar que la otra persona se llene de esperanza sola. Julio sabía moverse en ese terreno mejor que nadie. Sabía cuándo acercarse y cuándo desaparecer, cuándo prometer con la mirada sin prometer con la boca, cuándo hacer sentir a una mujer que era única y cuándo subir al avión y olvidarla. Y había una distancia entre ellos que iba más allá de la fama y del dinero. Él tenía un aparato entero detrás para borrar cualquier huella. Ella tenía solo su palabra y su cuerpo cansado de bailar. Y ahora quiero que te fijes en un detalle que casi nadie cuenta y que le da a esta historia un filo todavía más cruel. Aquel verano de 1975, Isabel Preisler acababa de dar a luz. En mayo de ese mismo año había nacido Enrique, el tercer hijo de la pareja. Es decir, mientras Julio pasaba las noches de julio en una villa de la Costa Brava con una bailarina portuguesa, su esposa estaba en casa con un bebé de apenas unas semanas en brazos. Piensa en eso si tú fuiste madre. Lo que es tener un recién nacido pegado al pecho, las noches sin dormir, el cuerpo cansado. Y mientras, el hombre con el que compartes la vida está en otra parte, con otra. Eso es lo que vivía Isabel Preisler aquel verano, aunque todavía no lo supiera. El 14 de julio de 1975, la fantasía se prendió fuego. Isabel Preisler apareció en el lugar donde no debía aparecer. Llegó al club buscando respuestas, siguiendo esa intuición helada que se le mete en el cuerpo a una mujer cuando ya sabe la verdad antes de verla con los ojos. El local estaba vivo. Luces, música, gente hablando fuerte, camareros entre las mesas, admiradores esperando ver salir al ídolo. Parecía una noche más de verano en la vida de un cantante famoso. Y dejó de serlo en un instante. Cuando la presencia de Isabel se hizo evidente, cuando el nombre de la esposa dejó de ser una sombra y se convirtió en una persona de carne y hueso dentro del club, la temperatura de la escena cambió de golpe. La noticia corrió entre empleados, entre bailarinas, entre familiares, miradas nerviosas, susurros. Y María Edite entendió algo que, según esas versiones, todavía no había querido entender del todo. El hombre que la había envuelto en atención, en promesas, en noches separadas del mundo, no era un hombre libre. Tenía esposa, tenía 3 hijos pequeños, tenía una vida oficial esperándolo fuera de esa villa. Piénsalo un momento. Una mujer aparece como esposa. Otra descubre que quizá solo fue un secreto de 9 días. Y en el centro, el hombre que le cantaba al amor a millones queda atrapado entre 2 verdades que ya no puede ordenar con una sonrisa. La escena tuvo algo de teatro cruel. Julio saliendo entre la gente, rodeado de voces y de calor. Isabel frente al derrumbe de su matrimonio. María Edite frente al derrumbe de su ilusión. Y él, el gran seductor, el hombre acostumbrado a dominar habitaciones enteras, eligió lo que muchos poderosos eligen cuando la verdad se vuelve demasiado visible: irse, alejarse, cerrar la escena antes de que la escena lo devorara a él. Pero hay cosas que no se quedan en un camerino. Hay consecuencias que no obedecen al chofer, ni al manager, ni al silencio, ni al dinero. Semanas después, el cuerpo de María Edite empezó a decir lo que nadie podía tapar con un titular. Estaba embarazada. Imagina el momento en que lo supo. Una mujer joven, sola, en un país que no era el suyo, descubriendo que estaba embarazada de un hombre que ya había desaparecido, que tenía esposa, 3 hijos y un ejército de abogados. Sin una llamada, sin un apoyo, sin nadie a quien acudir que tuviera más poder que ella. Cualquier otra habría buscado la salida fácil, el silencio, el olvido. Ella decidió tener a su hijo y criarlo, sola, con lo poco que tenía. Esa decisión, tomada en el peor momento de su vida, dice más de su carácter que 1000 titulares. En 1976, nació Javier Sánchez Santos. Un bebé. Sangre, llanto, hambre, piel, futuro.
Un niño de verdad, con dedos diminutos y un llanto que pedía lo que piden todos los recién nacidos: brazos y calor. Pero para un ídolo que necesitaba seguir pareciendo perfecto, ese niño se transformó, según la historia que años después llegaría a los tribunales, en una presencia incómoda. La prueba viva de que detrás del cantante romántico había un hombre capaz de dejar una puerta cerrada desde el primer día. El apellido nunca llegó. Y mientras Julio seguía cantando en escenarios cada vez más grandes, mientras el mundo repetía sus canciones y compraba su imagen de caballero eterno, en Valencia empezaba a crecer un niño que algún día iba a preguntar por qué su cara se parecía tanto a la de una familia que no lo miraba. Aquella noche de la Costa Brava fue también el principio del fin de un matrimonio. Julio e Isabel se separaron en 1978 y se divorciaron al año siguiente. Él se llevó su vida a Miami, reconstruyó su imperio al otro lado del océano, se rodeó de nuevas mujeres, de nuevas casas, de nuevos éxitos. Isabel Preisler siguió su propio camino, uno de portadas, de glamour, de matrimonios sonados que la mantuvieron durante décadas en lo más alto de la prensa del corazón. Cada uno cayó de pie, y en medio de esas dos vidas que brillaban, quedó una tercera que nadie miraba, la de una bailarina portuguesa con un niño en brazos y ni un apellido que darle. Fíjate en la crueldad exacta de esto, porque es fina. Javier no creció sin saber quién era su presunto padre. Creció sabiéndolo demasiado bien. Esa es la diferencia que parte el alma. Un niño en Valencia, en el distrito marítimo, en un barrio de calles duras y familias trabajadoras. Y en la televisión de esa casa modesta, una y otra vez, la cara del hombre que según su madre era su padre. Julio Iglesias cantando en escenarios internacionales. Julio Iglesias surreando en las entrevistas. Julio Iglesias rodeado de periodistas, de mujeres elegantes, de premios, de cámaras, de una familia reconocida y celebrada por todos. Del otro lado de la pantalla, un niño mirando esa imagen como quien mira una casa cerrada donde sabe que debería haber una habitación para él. Imagínate a ese niño. La misma cara que ve todo el mundo en la tele, él la ve y piensa: ese es mi padre. Y ese padre jamás lo llamó. Si eres madre, si eres abuela, sabes exactamente el tipo de daño del que estoy hablando. Mientras Chabeli, Julio, José y Enrique crecían bajo el foco de una dinastía famosa, con colegios buenos y veranos de revista, Javier crecía en otra España. Una España menos brillante, de dinero contado, de barrios golpeados por la pobreza y por la sombra de la heroína que en los años 80 y a principios de los 90 se llevó por delante a tantísimos jóvenes de su generación. No había mansiones ni guardaespaldas. Había una madre intentando sostener la verdad con las manos desnudas y un padrastro que ayudó a criar al niño que otro hombre no quiso mirar. Piensa en cómo era crecer ahí. Calles con olor a mar y a red de pescador. Edificios humildes. Ropa tendida entre balcones. Vecinos que se conocían todos. Un barrio de gente trabajadora que se levantaba temprano y llegaba cansada. Y en esos mismos años, la heroína entrando en los barrios como una plaga, llevándose a chicos de la edad de Javier, dejando portales tristes y madres de luto. Esa era la realidad diaria de su infancia. Nada de veranos de revista, nada de colegios de élite, nada de fotógrafos amables. La supervivencia de todos los días. Y por encima de esa vida, flotando en la pantalla del televisor de la sala, la imagen de un padre de smoking cantándole al amor en teatros de lujo al otro lado del planeta. Dos mundos que no podían estar más lejos, unidos por una sola gota de sangre. Y mientras el niño crecía, la maquinaria hacía su trabajo. Piensa en la desigualdad de fuerzas. De un lado, un imperio. Discográficas, managers, jefes de prensa, abogados, contactos en cada redacción de cada revista. Del otro, una bailarina portuguesa sin dinero, sin idioma propio en un país ajeno, sin nadie que le devolviera una llamada. ¿A quién iba a creerle la España de los años 70 y 80? ¿A la mujer del barrio marítimo o al ídolo que llenaba estadios y daba las portadas más caras del país? La respuesta la sabes. Le creyeron a él, o mejor dicho, prefirieron no preguntar, porque preguntar era incómodo, y lo incómodo no vende revistas bonitas. Así, año tras año, la versión de María Edite quedó reducida a un rumor de baja categoría, a un chisme de mujer despechada,
a una historia que la gente decente no repetía en voz alta. La enterraron sin necesidad de mentir. Les bastó con no escuchar. Y eso, mi gente, también es una forma de violencia, la de hacer que una mujer se sienta loca por decir la verdad, la de convertir su dignidad en un chisme. Muchas de ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. A Javier le faltó un padre, sí. Pero le faltó algo todavía más concreto que un padre. Le faltó una respuesta. Le faltó que alguien se sentara frente a él y le dijera una sola frase humana. Que le dijera: sí existes. Sí, mereces saber. Sí, tienes derecho a un nombre. Cuando el presunto padre es una leyenda mundial, el silencio deja de ser una simple ausencia. Se convierte en una pared, en un mensaje repetido todos los días sin necesidad de una sola palabra. Tú aquí no entras. Tenía su sangre y nunca tuvo su nombre. Y así, en esa distancia entre el niño de Valencia y el ídolo de los estadios, iba creciendo algo que tarde o temprano tenía que estallar. Porque cuando una herida así no encuentra un abrazo, empieza a buscar un tribunal. Cuando una madre carga sola demasiados años, llega un día en que decide hablar. Y el día que María Edith Santos decidió hablar, la vida de ese muchacho iba a cambiar para siempre, y no siempre para mejor. Lo que la prensa del corazón hizo con su historia fue algo que él nunca pidió y que le persiguió como una sombra pegada a la espalda. En 1992, cuando Javier todavía era un adolescente que estudiaba segundo de bachillerato, su madre tomó una decisión que le iba a costar cara a los dos. María Edith Santos decidió romper el silencio. Después de años cargando sola con la versión de aquella historia de la Costa Brava, se plantó ante la prensa, con su hijo al lado, y contó lo que había pasado. El muchacho tenía un parecido con Julio Iglesias que a muchos les cortó la respiración. La misma frente, la misma mirada, el mismo gesto. Y ese parecido fue, a la vez, su mayor prueba y su mayor tormento, porque cada vez que salía en una revista, la gente miraba la foto y decía lo mismo: es clavado a Julio, es igualito, no hace falta ni el ADN. Imagínate crecer así, con tu propia cara convertida en la evidencia de un juicio público, con desconocidos estudiando tus facciones en una portada para decidir si tenías derecho o no a un apellido. Ese chico no podía ni mirarse al espejo sin recordar de quién era hijo y quién no lo quería reconocer. Quiero que veas ese día de 1992 como si estuvieras ahí. Una sala, periodistas, cámaras de fotos que disparan sin parar. Una mujer que ha esperado casi 20 años para decir en voz alta lo que le dijeron que callara. Le tiemblan las manos. Sabe que al abrir la boca va a soltar una avalancha que no podrá detener. A su lado hay un adolescente incómodo, con la cara de su padre mirando al suelo, deseando estar en cualquier otro sitio del mundo menos ahí. La madre habla, cuenta la villa, el verano, la relación, el embarazo, el niño, y los flashes se ceban en la cara del chico. Porque esa cara es la noticia, esa cara es la prueba. Ese muchacho de 16 años, que solo quería ser un chico normal de barrio, acaba de convertirse sin quererlo en el hijo secreto más famoso de España. Aquí viene lo segundo que te prometí. Cómo ese niño invisible de Valencia terminó convertido en el rostro de una batalla pública que él nunca eligió. Porque lo que debía ser un acto de justicia se convirtió también en una segunda condena para el hijo. La prensa del corazón no acaricia las heridas, las abre, las fotografía, las vende en la portada del jueves. De un día para otro, Javier dejó de ser un muchacho de barrio y pasó a ser el supuesto hijo no reconocido de Julio Iglesias. Esa etiqueta se le pegó a la espalda y ya no se despegó nunca. En los programas de televisión, en las revistas, en los titulares, en las conversaciones de gente que no lo conocía de nada, su identidad entera quedó reducida a una pregunta morbosa. ¿Era o no era? ¿Se parecía o no se parecía? ¿Mentía la madre o decía la verdad? Los platós de televisión se lo rifaban. Lo sentaban entre focos, con público, con presentadores que le preguntaban por su padre como quien pregunta por el tiempo. Las revistas lo ponían en portada al lado de las fotos de Julio, con flechas y círculos, invitando al lector a jugar a las 7 diferencias con la cara de un ser humano de carne y hueso. Y él, según contó, se sentía dolido. Esa fue la palabra que usó. Dolido por la actitud del hombre que decía ser su padre. Un dolor que no era de un día,
sino de toda una vida. Y tú te acuerdas de aquella época, ¿verdad? Los programas de corazón de las tardes, las revistas que se compraban en el kiosco cada semana, las tertulias donde un grupo de gente discutía a gritos la vida privada de los famosos. Era el entretenimiento de toda una generación. Tú quizá lo veías mientras planchabas, mientras cosías, mientras tomabas café con una amiga, y en medio de ese ruido alegre, de esa diversión inofensiva de las tardes, había casos como el de Javier, historias reales de dolor real convertidas en pasatiempo. Lo que para nosotros era un rato de televisión, para él era su vida entera expuesta y troceada. Y nadie, casi nadie, se preguntaba qué le hacía todo eso a un chico de 16 años. Nadie medía el peso de crecer convertido en expediente, en rumor, en material de espectáculo para el aperitivo del domingo. Detente aquí conmigo. Piensa en la diferencia entre él y sus presuntos hermanos. Los hijos reconocidos podían equivocarse, crecer tranquilos, probar caminos, buscar su propio nombre en el mundo con la red de una familia poderosa debajo. Javier, en cambio, parecía condenado a demostrar que tenía derecho a empezar siquiera. Antes de ser nada, tenía que probar de quién era hijo. Antes de soñar, tenía que ganar un juicio. Quizá tú también sabes lo que es que otros decidan quién eres, que te pongan una etiqueta y ya no te dejen ser otra cosa. Eso le pasó a ese muchacho, pero delante de un país entero que lo señalaba con el dedo. Y como si el destino quisiera burlarse de él, Javier intentó entrar justo en el mismo territorio del hombre que lo negaba, la música. En 1995 lanzó una canción con un título que parecía una carta sin remitente, una frase lanzada contra una puerta cerrada. Se llamaba «Soy como tú, léelo despacio. Soy como tú, mírame, escúchame. No soy un invento. Tengo tu misma cara y tu misma sangre, aunque tú no quieras verla». Presentó ese disco en una discoteca de Madrid, con su madre a su lado, delante de las cámaras que habían ido no por su voz, sino por el morbo del apellido. 4 años después, en 1999, llegó otra canción con otro título que parecía escrito desde la misma herida: «Lucha y verás». Como si toda su vida hubiera sido exactamente eso: luchar para que alguien lo viera, luchar contra un muro, luchar sin la garantía de que la lucha sirviera para algo. Presentó «Soy como tú» en una discoteca de Madrid, y las cámaras que llenaron el local no fueron por la música, fueron por el morbo, por ver de cerca al hijo secreto, por sacarle una frase sobre Julio, por medir otra vez el parecido. La canción era lo de menos. El apellido que no tenía era el verdadero titular, y esa fue siempre su trampa. Cada vez que intentaba ser alguien por sí mismo, el mundo solo lo veía como el hijo de otro. Pero la industria de la música tiene el corazón duro. Al principio, la curiosidad por el escándalo atrae las cámaras. Todos quieren al hijo secreto de Julio Iglesias cantando en su programa. Luego la novedad se gasta. Luego la curiosidad se aburre. Y cuando la curiosidad se fue, Javier quedó otra vez solo, con su nombre incompleto, sin una carrera sólida debajo de los pies, sin la protección de una familia poderosa, sin la paz de quien sabe de dónde viene. Los focos que lo habían usado para vender revistas se apagaron y lo dejaron exactamente donde estaba, en la sombra, mirando, otra vez, una puerta cerrada. Hay algo profundamente injusto en eso. Lo exprimieron mientras servía para el escándalo y lo tiraron cuando dejó de dar audiencia. Como a tantos, como a tanta gente que un día es útil y al siguiente sobra. Y aquí tengo que hacerte una pregunta incómoda, de esas que casi nadie se hace. Mientras todo esto pasaba, mientras ese muchacho era paseado por los platós como una curiosidad, mientras las revistas jugaban con su cara, ¿dónde estábamos los demás? ¿Dónde estaba el público que compraba esas portadas? ¿Dónde estábamos todos, que consumíamos su historia como entretenimiento de sobremesa, sin pensar ni un segundo en que del otro lado había una persona sufriendo de verdad? Es fácil señalar a Julio. Es más difícil mirar que todo ese circo funcionó porque a mucha gente le entretenía. La indiferencia también tiene muchos dueños. No lo digo para hacerte sentir mal. Lo digo porque tú y yo ya estamos en otro momento de la vida. Ya sabemos mirar estas historias con otros ojos, con los ojos de quien ha vivido y entiende el dolor ajeno. Fíjate bien, porque esto es lo profundo del asunto.
La gente creía que peleaba por fama, o por dinero, o por sentarse a la mesa de un apellido millonario. La verdad estaba en otra parte. Era un hombre intentando reconstruir al niño que una vez miró la televisión y entendió que el mundo entero aplaudía al padre que a él no le abría la puerta. Un hombre buscando el pedazo que le faltaba para saber quién era. Y cuando una herida así no encuentra un abrazo, busca un tribunal. Cuando la sangre no encuentra reconocimiento, busca pruebas. Cuando un hijo pasa demasiados años escuchando silencio, tarde o temprano convierte ese silencio en demanda. Pero antes de contarte la batalla judicial, quiero que conozcas de cerca a la mujer que empezó todo, María Edite, porque en esta historia se habla mucho del ídolo y del hijo, y muy poco de ella. Y ella cargó lo más pesado. Piensa en su vida. Una muchacha portuguesa que vino a España a buscarse la vida bailando, que se cruzó con un hombre demasiado grande y salió de ese cruce embarazada y sola, que crió a su hijo con dinero contado, en un barrio duro, mientras el presunto padre llenaba estadios al otro lado del océano, que aguantó años de miradas, de comentarios, de vecinas que susurraban, que un día juntó todo el valor que le quedaba y se plantó ante las cámaras, no por dinero, sino para que su hijo tuviera lo que ella no le pudo dar, un nombre, y que a cambio recibió el circo, la burla, los titulares que la pintaban como una interesada. A las mujeres de esa generación les enseñaron a callar, que hablar era ser problemática, que una mujer que denunciaba a un hombre poderoso se buscaba su ruina. María Edite habló igual, y eso en su época era un acto de valor enorme. Hablar podía costarle todo, y habló igual. Y algo que duele todavía más, el silencio fue cosa de toda la familia, no solo de Julio. Piensa en la familia entera. Los hijos reconocidos crecieron, se hicieron adultos, algunos se hicieron famosos por su cuenta. Uno de ellos, Enrique, llegó a ser una estrella mundial del pop. Y en todos esos años, en todas esas entrevistas, en toda esa exposición pública, la puerta hacia Javier permaneció cerrada, como si aquel hombre de Valencia no existiera, como si nombrarlo pudiera contagiar algo. Ese silencio protegía un apellido entero, no solo a un padre. Ella sostuvo su versión hasta el final, siempre igual, sin cambiarla nunca, que en aquel verano, en la villa de la Costa Brava, había concebido a su hijo con Julio Iglesias, que el niño era suyo y del cantante, que lo único que pedía era que la ciencia lo confirmara y que el hombre lo aceptara. 40 años diciendo lo mismo, sin contradecirse, sin rendirse, sin cobrar por ello lo que otras habrían cobrado. Esa firmeza, con el tiempo, se volvió su forma de dignidad, la única que le permitieron tener. Y piensa en lo que significó para ese hijo tener una madre así. Porque en medio de todo el abandono, de todos los silencios, de todas las puertas cerradas, hubo una puerta que siempre estuvo abierta, la de ella. La mujer que lo trajo al mundo en el peor momento de su vida y que se quedó a su lado cuando el mundo entero prefería mirar para otro lado. Julio le dio la sangre, pero fue María Edite quien le dio todo lo demás. La comida, el techo, las noches de fiebre, los consejos, el ejemplo de no rendirse. El único progenitor de verdad que tuvo Javier fue la madre a la que llamaban interesada en las revistas. Cargaron juntos el mismo peso durante décadas. Ella, la vergüenza pública de ser señalada. Él, la de ser un signo de interrogación con patas. Y en lugar de separarlos, ese peso los unió. Se tenían el uno al otro frente a un país que los miraba como un espectáculo. Hay algo hermoso y desgarrador en esa imagen. Una madre y un hijo, solos contra el mundo, sosteniéndose. Tenía su sangre y nunca tuvo su nombre. Los años pasaron. Javier dejó de ser un adolescente y se hizo un hombre. La prensa se cansó del tema, lo archivó, buscó otros escándalos más frescos. Y en Valencia, un hombre adulto seguía cargando la misma pregunta que ningún niño debería cargar. ¿Quién soy yo cuando el hombre que puede responder decide callar? Porque una cosa hay que entenderla bien. Vivir toda la vida como el supuesto hijo de alguien es vivir con una identidad prestada, una que no es del todo tuya y que tampoco te dejan tener del todo. En cada presentación, en cada trabajo, en cada relación, la sombra iba delante de él. Antes de que dijera su nombre, ya sabían lo otro. Ah, tú eres el que dice que es hijo de Julio Iglesias. Con esa frase lo reducían, con esa frase lo encerraban.
Y por dentro, ese hombre solo quería lo que quiere cualquiera: saber de dónde viene sin tener que demostrarlo delante de un país entero. Poder decir su apellido sin que fuera una acusación o una burla. Existir sin más. Hay heridas que el tiempo cura. Y hay otras que el tiempo solo hace más profundas. Porque cada año que pasa sin respuesta es un año más de confirmación de que al otro lado no hay nadie dispuesto a mirarte. La de Javier era de las segundas. Esa pregunta lo llevó de vuelta a los tribunales. Y esta vez no iba a llegar con las manos vacías. Esta vez traía algo que ni el dinero ni los abogados podían discutir tan fácil. Un número. Un número frío, exacto, brutal, que estaba a punto de caer sobre el caso como una bomba. Y para conseguirlo, alguien tuvo que viajar a Miami, seguir a un hombre y esperar el momento exacto en que la verdad más buscada de España cabría en algo tan pequeño como un objeto tirado a la basura. La batalla legal de Javier fue larga y desigual, y viene de muy atrás. Ya en los años 90, tras la comparecencia de su madre, se abrió el primer pleito. Un juzgado de Valencia llegó a darle la razón. Por un instante, el muro pareció agrietarse, pero el equipo legal del cantante logró revertir aquella decisión en apelación, y la puerta que se había entreabierto volvió a cerrarse con un ruido seco. La familia intentó llegar más arriba, hasta el Tribunal Supremo, hasta el Tribunal Constitucional, que a comienzos de los años 2000 no le dio entrada al asunto. Primer intento agotado. Años después, vino un segundo, esta vez en Marbella, y también terminó desestimado, ratificado por la Audiencia de Málaga. 2 batallas perdidas. 2 veces el mismo muro. Y guarda muy bien ese dato, porque aquí está la trampa más fina de toda la historia. Esas 2 derrotas antiguas, que parecían solo cicatrices del pasado, iban a volver años más tarde convertidas en el arma, que lo enterraría todo. Recuérdalo. 2 pleitos anteriores. Del otro lado estaba un gigante. Cuando una persona común entra a un juzgado, entra con unos papeles bajo el brazo. Cuando entra un imperio, entra con una estrategia diseñada por los mejores despachos de abogados del país. Durante años, según los reportes del caso, Julio evitó someterse directamente a la prueba de ADN. Y esa negativa se convirtió en una sombra enorme sobre toda la historia. Porque si la ciencia podía resolverlo en 5 minutos con una muestra de saliva, la pregunta caía sola. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no permitir que una simple prueba cerrara medio siglo de sospecha, de dolor y de humillación para una madre o un hijo? La respuesta quizá estaba en lo que se protegía. Una fortuna sí, una herencia también, pero sobre todo una estatua. Una imagen pública construida durante 50 años, que un resultado de laboratorio podía hacer pedazos en un segundo. Detente aquí, porque este es el corazón moral de toda la historia. Un frasquito, un bastoncillo, un poco de saliva. 5 minutos. Eso era todo lo que hacía falta para terminar con medio siglo de dudas, de juicios, de dolor, para una madre y para un hijo. Julio Iglesias tuvo esa opción durante décadas. Podía haber dicho que sí, hacerse la prueba, y si el resultado le daba la razón, callarle la boca a todo el mundo para siempre. Y eligió, una y otra vez, no hacerlo. Piensa en lo que dice ese gesto. Un hombre que le cantó al amor y a la verdad de los sentimientos durante toda su vida, negándose a la prueba más simple de todas, la de la sangre. Ese silencio, mantenido con tanta firmeza durante tantos años, terminó gritando más fuerte que cualquier confesión. Pero Javier no se rindió, y llegó el año 2017, con una de las escenas más de película de toda esta historia. El abogado sevillano Fernando Osuna tomó el caso y entendió algo. Si no podían llegar a la saliva de Julio, había que buscar otro camino. Un camino de detective, de paciencia, de vigilancia. El escenario fue Miami. Sol, mar, lujo, distancia. El refugio perfecto de un hombre acostumbrado a que nadie se le acercara demasiado. Y lo más astuto, fue la persona que eligieron seguir. No al propio Julio, imposible de abordar, sino a su hijo reconocido, Julio José Iglesias, el que sí llevaba el apellido sin haber tenido que pelearlo. Según la versión difundida por la defensa de Javier, un detective español siguió los movimientos de Julio José en Estados Unidos y consiguió recoger una muestra biológica de un objeto que él había desechado, algo mínimo,
Algo que para cualquiera no valía nada. Una cosa tirada, olvidada, sin importancia. A veces la verdad cabe en lo que otros tiran a la basura. Esa muestra se analizó en un laboratorio y el resultado cayó como una bomba. 99,9%. En julio de 2017, el abogado Fernando Osuna se plantó ante los juzgados, delante de los periodistas, y lo contó todo. Anunció que tenía en la mano una prueba genética con esa coincidencia, obtenida de un familiar varón muy cercano al cantante. Y lo dijo con una frase que se le quedó grabada a todo el que la escuchó. Aseguró que negar aquella evidencia, según sus palabras, sería como decir que el río Ebro no pasa por Zaragoza. Así de rotundo, así de imposible de discutir, para él. Recuerda ese porcentaje. 99,9. Lo vas a necesitar para entender la brutalidad de lo que viene después. Y detente un momento en la ironía de todo esto, porque es de novela. La prueba que apuntalaba la reclamación de Javier no salió de un extraño. Salió, según esa versión, de la propia sangre de la familia. De Julio José, el hermano que sí llevaba el apellido, el que creció en las mansiones, el que nunca tuvo que pelear por su nombre. Sin saberlo, con un objeto que tiró sin darle importancia, ese hijo reconocido terminó dándole a su hermano no reconocido la única arma que la ciencia podía ofrecerle. La sangre encontró la manera de hablar. Aunque el padre callara, aunque los abogados construyeran muros, la biología se abrió paso por la rendija más inesperada. Como si la verdad, cuando existe de verdad, siempre encontrara una grieta por donde colarse. Piénsalo. Dos hermanos que quizá nunca se sentaron a la misma mesa, unidos para siempre por un análisis de laboratorio. Uno con el apellido y sin saber lo que su descuido había provocado. El otro sin el apellido, aferrado a ese resultado como a un salvavidas. Según la interpretación de la defensa, ese número indicaba que Javier y Julio José tenían el mismo padre, que eran hermanos. Esta vez el papel lo firmaba un laboratorio. Un dato duro, científico, entrando por la ventana que durante décadas le habían cerrado en la cara. Detente aquí conmigo. Piénsalo. Un hombre pasa casi toda su vida pidiendo un nombre. Le dicen que no. Pide una prueba. Le cierran la puerta. Busca un camino alternativo y de pronto aparece un número frío, exacto, brutal. 99,9%. El tipo de número que no llora, que no suplica, que no canta, pero que acusa. Aquí viene lo tercero que te prometí. Lo más duro de todo. En julio del año 2019, un juez del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia dictó una resolución que pareció cambiarlo todo. El juez ató los cabos que llevaban décadas sueltos. Tomó en cuenta la negativa reiterada de Julio Iglesias a someterse a la prueba directa de ADN. Porque en un juicio de paternidad, cuando alguien puede aclararlo todo con una simple muestra de saliva y se niega una y otra vez durante años, esa negativa habla. El juez la interpretó como lo que parecía. Pesó también el parecido físico, evidente para cualquiera, y pesó el relato de María Edite, sostenido sin cambiar una coma durante más de 40 años, sobre aquella villa de la Costa Brava de aquel verano del 75. Con todo eso, sobre la mesa, hizo lo que ningún tribunal había hecho antes. Reconoció judicialmente la paternidad. Por primera vez en su vida, Javier Sánchez Santos pudo sentir que la historia lo miraba de frente. Había una sentencia, había una fecha, había un papel firmado por un juez que decía en voz alta lo que su vida entera había estado gritando en silencio. Imagínate esa casa de Valencia, el día que llegó la noticia. 40 y tantos años esperando, y de pronto un documento oficial que dice, con sellos y firmas, que sí, que tenías razón, que ese es tu padre. Debió sentirse como si el suelo por fin se sostuviera bajo sus pies, como si el niño que miraba la televisión pudiera al fin descansar. La noticia estalló en toda España y saltó el océano. En México, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. En cada país donde la voz de Julio había sonado alguna vez, los titulares repitieron lo mismo. Un tribunal reconoce que Julio Iglesias tiene un hijo secreto. Durante unos días, el ídolo intocable apareció en las portadas por primera vez señalado por la justicia. Y mucha gente al leerlo sintió que por fin se hacía algo de justicia con aquella madre y aquel hijo que llevaban media vida esperando.
Por unos días, pareció que el mundo se ordenaba. Pero la maquinaria no descansa nunca. La defensa del cantante recurrió a la sentencia de inmediato. Y presta atención, porque aquí está el detalle más frío. Esta vez ni siquiera intentaron pelear el parecido, ni desmentir a María Edith, ni tumbar con un contraanálisis aquel 99,9%. Fueron a buscar otra cosa a un cajón, un papel viejo, 2 papeles viejos en realidad. Las sentencias de aquellos pleitos perdidos décadas atrás. Imagínate ese momento. Un hombre de 40 y tantos años recibe por fin el papel que lleva esperando desde que era niño. Por primera vez, siente que tiene padre, que tiene origen, que no es un error ni un invento. Si alguna vez esperaste años una sola palabra de alguien, sabes lo que ese hombre sintió ese día. Tenía su sangre. Y por un momento, por un solo momento, pareció que iba a tener también su nombre. Pero no celebres todavía, porque en las historias donde el dinero y el prestigio se sientan a la mesa, la verdad rara vez gana sin pagar un precio. Detrás de aquella sentencia venía una palabra fría, antigua, casi de funeral, una palabra capaz de pesar más que la sangre, más que la ciencia, más que una vida entera. Cosa juzgada. En mayo del año 2020, la Audiencia Provincial de Valencia revocó la sentencia que había reconocido la paternidad. Y presta mucha atención al motivo, porque aquí está lo verdaderamente oscuro. La revocaron por un puro tecnicismo. El parecido físico seguía ahí, la historia de María Edith seguía en pie, y aquel 99,9% no había desaparecido de ningún sitio. Nada de eso se tocó. Los magistrados apreciaron la excepción de cosa juzgada, recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, que el asunto ya se había juzgado antes, en aquellos 2 procesos anteriores de los años 90 y de Marbella, y por lo tanto no podía volver a abrirse. Aunque hubiera Branta, un potencial volver a abrirse, aunque hubiera pruebas nuevas, aunque la ciencia hubiera avanzado, aunque un análisis de ADN hubiera cambiado por completo el terreno. Déjame explicártelo como en una conversación de cocina, sin palabras de abogado. La cosa juzgada es una regla que dice, más o menos, esto. Si un asunto ya se peleó en los tribunales y terminó con una sentencia firme, no puede volver a juzgarse otra vez entre las mismas partes. Existe por una razón sensata, para que la gente no pueda demandar una y otra vez por lo mismo hasta el infinito. Pero fíjate en la trampa. Esa regla, pensada para dar paz, se convirtió aquí en un candado. Como en los años 90, y en Marbella el asunto ya se había juzgado y perdido, los magistrados dijeron que no importaba que ahora existiera una prueba de ADN que antes no había, puerta cerrada. No por falta de razón, por exceso de calendario. Léelo despacio, porque es la crueldad más fina del sistema. Ningún juez dijo que Javier mintiera. Ningún tribunal desmontó el parecido, ni la prueba de laboratorio. Lo que le dijeron fue otra cosa, mucho más fría. Que había preguntado demasiado tarde. Que un expediente viejo pesaba más que la sangre. Tarde. Esa palabra puede destruir a un hombre. Tarde para saber, tarde para reclamar, tarde para tener padre, tarde para tocar una puerta que siempre estuvo cerrada por dentro. Lo que para los jueces era una fórmula jurídica, para Javier era una condena emocional. Cada vez que el sistema repetía esa expresión, no cerraba solo un expediente, cerraba una infancia, cerraba una adolescencia, cerraba la posibilidad de que aquel niño de Valencia, el que miraba la televisión esperando una señal, recibiera por fin una respuesta. Piensa en la injusticia de esto. No le dijeron que mentía, le dijeron que había preguntado demasiado tarde, que un papel viejo pesaba más que su sangre, como si la verdad tuviera fecha de caducidad. Tenía su sangre, y aquí hay que decir algo que casi nunca se cuenta, lo que cuesta pelear una batalla así. No hablo solo de dinero, que también, porque los abogados, los detectives, los peritos, los años de procedimiento vacían cualquier bolsillo. Hablo del desgaste del alma, levantarte cada mañana durante décadas con el mismo asunto pendiente, ilusionarte con cada recurso y hundirte con cada negativa. Ver pasar tu juventud, tu madurez y una parte de tu vejez, atrapado en la misma pregunta. La mayoría de la gente se habría rendido, habría dicho basta, ya no puedo más, que se quede con su apellido y con su silencio. Javier no se rindió, y esa constancia, 30 años tocando la misma puerta,
es en sí misma una forma de heroísmo silencioso que merece respeto, gane o pierda. Y mientras tanto, el mundo seguía girando. Las canciones de Julio seguían sonando en las radios. Su nombre seguía intacto en millones de recuerdos. Pero en Valencia, un hombre volvía a quedarse frente a la misma pared de siempre. Y todavía le quedaban puertas por tocar. Puertas más altas. El Tribunal Supremo. El Constitucional. Un tribunal europeo al otro lado de las fronteras de España. Javier no había dicho su última palabra. Y lo que iba a encontrar en esas instancias superiores lo cambiaría todo, aunque no de la forma que él soñaba. Javier no se detuvo. Si España no le abría la puerta, el caso cruzaría fronteras. En abril del año 2021, el Tribunal Supremo rechazó el recurso, ratificando el criterio de la cosa juzgada. En el año 2022, el Tribunal Constitucional también lo rechazó, y en octubre de ese mismo año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declinó reabrir el camino. Su abogado llegó a hablar de acudir a organismos internacionales, de plantear el asunto incluso ante instancias de Naciones Unidas, convencido de que el derecho a conocer el propio origen biológico estaba por encima de cualquier candado procesal. Su abogado defendía una idea sencilla y poderosa, que el derecho de una persona a saber quién es su padre, a conocer su propio origen biológico, es un derecho humano básico, por encima de cualquier tecnicismo procesal, que ningún candado legal debería poder impedirle a un ser humano saber de dónde viene. Por eso hablaba de llevar el caso hasta las últimas instancias internacionales, hasta las Naciones Unidas si hacía falta. Pero una cosa es tener la razón moral, y otra muy distinta es conseguir que un tribunal te la reconozca. Piensa en lo que significa lo que hizo este hombre. Golpeó todas las puertas que existen. El juzgado de su ciudad, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo de España, el Tribunal Constitucional y hasta un Tribunal Europeo, al otro lado de las fronteras. Todas las puertas, una por una, y en casi todas, la misma respuesta. Puerta tras puerta, la misma respuesta. El mismo muro, cada vez más alto. La misma frase de archivo cayendo como una lápida sobre el expediente. Cosa juzgada. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Y es, quizá, lo que más rompe de toda esta historia. Después de casi medio siglo peleando, después de laboratorios, juzgados, apelaciones, recursos y tribunales europeos, este hombre no pedía una fortuna. Según lo que se ha contado, cerca del cumpleaños número 80 de Julio Iglesias, Javier escribió o quiso hacer llegar un mensaje al hombre que siempre estuvo al otro lado del muro. Y en ese mensaje planteó algo que desarma, que estaba dispuesto a renunciar a los reclamos materiales, a la herencia, al dinero, a los derechos de autor, a todo, si a cambio existía una mínima señal de reconocimiento, una conversación, un gesto privado, una tregua humana. Que alguien, aunque fuera una sola vez, lo mirara y le dijera de dónde venía. Eso es lo que rompe esta historia. Y lo que la rompe no tiene que ver con la fortuna, ni con el escándalo, ni siquiera con el ADN. Lo que rompe es imaginar a un hombre adulto, con canas ya, todavía pidiendo lo que debió recibir cuando era un niño en un barrio de Valencia. Una mirada, nada más que una mirada. Y del otro lado, otra vez, silencio. 50 años de vida cabían en ese silencio. El niño que miraba la televisión, el adolescente expuesto en los platós, el hombre que ganó una sentencia y la vio caer, el adulto que renunció a todo con tal de una palabra. Todas esas versiones de la misma persona chocaron durante media vida contra la misma pared muda. Y la pared nunca respondió. Piensa en eso un segundo. Un hombre que dice: quédate con todo. Yo solo quiero que me digas que soy tu hijo. Y ni así, ni renunciando a todo consiguió una palabra. Si eso no te aprieta el pecho, no sé qué lo haría. Y esto es lo que más cuesta entender. Reconocer a Javier no le habría costado a Julio Iglesias absolutamente nada. Ni un disco menos vendido, ni un aplauso menos en un estadio, ni una sola canción borrada de la memoria de nadie. Su leyenda musical estaba tan por encima de todo que un gesto de humanidad no la habría rozado siquiera. Al contrario, puede que lo hubiera engrandecido. Un hombre capaz de decir: ya mayor, me equivoqué. Sí, eres mi hijo,
Ben habría cerrado su vida con la dignidad más difícil de todas, la de reconocer un error a tiempo. En cambio, ese reconocimiento que a él le habría costado tan poco, a Javier le habría cambiado la vida entera. Le habría devuelto la infancia, el nombre, el lugar en el mundo. Nunca hubo un intercambio tan barato para uno y tan valioso para el otro. Y aún así, no ocurrió. Mientras tanto, del otro lado del océano, el ídolo también entraba en su propio invierno. Julio Iglesias llegó a los años 2025 y 2026 convertido en algo muy distinto al galán invencible que alguna vez vendió amor en 14 idiomas. El hombre que llenó estadios, que conquistó Estados Unidos, que fue símbolo de la elegancia española ante millones de personas, empezó a desaparecer de la vida pública. Sus apariciones se volvieron raras, sus palabras, medidas, su entorno cada vez más cerrado. La prensa llegó a describir su refugio, entre el Caribe y las Bahamas, con una expresión que da frío. Lo llamaron su propio Triángulo de las Bermudas, un lugar del que su imagen pública parecía tragarse a sí misma. Piénsalo un momento. Un hombre que pasó la vida entera buscando aplausos terminó escondido del ruido. Cuando empezaron a crecer los rumores sobre su salud, cuando se habló de dolores, de problemas de movilidad, de una posible enfermedad ósea que le afectaría la espalda, él respondió negándolo, molesto porque, según decía, la prensa lo había dado por muerto demasiadas veces antes de tiempo, y en su derecho estaba de defenderse. Los rumores sobre la salud de una persona son eso, rumores, y merecen prudencia. Yo no voy a jugar a diagnosticar a nadie desde aquí. Pero fíjate en la simetría cruel de una vida. Empezó con un médico diciéndole a un muchacho de 20 años que no volvería a caminar. Y a él le sobró voluntad para levantarse y conquistar el mundo entero de pie, cantando. Medio siglo después, ya anciano, retirado, escondido, volvían las preguntas sobre sus piernas, sobre su movilidad, sobre si seguía en pie, como si la vida cerrara el mismo círculo con el que la abrió. El chico que se levantó contra todo pronóstico, convertido en un anciano al que otra vez se le miraban los pasos. Hay algo de destino en eso que pone la piel de gallina. El hombre que necesitaba escenarios, aplausos, multitudes coreando su nombre, terminó rodeado de silencio y de muros, en propiedades lejanas, lejos de las cámaras que un día lo hicieron Dios. El ídolo que le enseñó al mundo entero cómo se canta al amor, se fue apagando solo, en una casa grande, junto al mar. Pero hay una cosa que sí ocurrió, documentada, y que no puedo pasar por alto, aunque hay que contarla con mucho cuidado. En enero del año 2026, según una investigación del medio español eldiario.es en colaboración con Univisión, 2 antiguas empleadas del cantante presentaron una denuncia en España. En ella lo acusaban de presuntas vejaciones, de acoso y de agresiones, y describían un trato que, según su relato, se apoyaba en el abuso de poder sobre trabajadoras jóvenes y en situación de precariedad. La denuncia, según lo publicado, era grave. Llegaba a plantear hasta 6 posibles delitos, y entre ellos se mencionaba incluso la trata de seres humanos, en relación con el traslado de trabajadoras entre sus propiedades, sus casas en la República Dominicana y en las Bahamas. 2 organizaciones de peso, la Fundación Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, dieron su apoyo a las denunciantes. Palabras muy pesadas para un hombre cuya imagen había sido durante medio siglo la de la elegancia y el romanticismo. Y aquí quiero pedirte algo, que pienses en esas 2 mujeres con la misma justicia con la que pensamos en María Edite y en Javier. Ni más ni menos. Una acusación no es una condena. Pero una mujer que se atreve a hablar contra alguien poderoso tampoco merece que la callemos de antemano. Y aquí necesito que me escuches con atención, porque otros videos sobre este caso te lo han contado mal. Estas son acusaciones presuntas. No hay condena. No hay un juicio que haya probado esos hechos. Julio Iglesias las negó de forma categórica y las describió como un ataque contra su honor. Y su abogado pidió que se archivara todo, alegando que la justicia española no tenía jurisdicción, porque las denunciantes no son españolas. Pero a diferencia de lo que han dicho por ahí, ese caso no está cerrado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional todavía analizaba si le corresponde investigarlo y decidió tomar declaración a las 2 mujeres bajo la figura de testigos protegidos. Está abierto. Y hasta que un tribunal diga otra cosa, son solo acusaciones que él niega. Te lo cuento así.
con la verdad exacta y sin adornarla. Porque en este canal no vamos a condenar a nadie con un rumor, ni a callar lo que consta con un dato, ni una cosa ni la otra. La verdad, tal como está. Pero el golpe simbólico, para un hombre que había construido su marca entera sobre el romanticismo y la seducción, ya estaba dado. Volver a aparecer en los titulares por acusaciones de esa naturaleza era otra grieta en la estatua, otra mancha sobre el mármol, otra señal de que el relato perfecto ya no se sostenía como antes. Y hay algo más, algo que da a esta historia su forma verdadera. Julio Iglesias fue un padre distante incluso para los hijos que sí reconoció. Se ha contado muchas veces que su relación con Enrique, el hijo que se convirtió en estrella mundial, fue durante años lejana, fría, marcada por la ausencia. Un padre que estaba en todas las radios del planeta y en pocas de las cenas de su propia casa. Piénsalo. Si esa fue la distancia con los hijos que llevaban su apellido, con los que crecieron en sus mansiones, imagínate el tamaño del abismo con el que se quedó fuera desde el primer día. Y por eso lo de Javier encaja con todo lo demás. Fue la versión más extrema de algo que ya estaba ahí desde el principio, la ausencia como forma de ser padre. Y así se ve el ocaso, cuando la gloria no alcanza para salvar a nadie. Da igual cuántos discos se hayan vendido, cuántas mujeres hayan llorado escuchando esa voz o cuántos premios cuelguen de una pared. Al final, la vida siempre regresa al mismo sitio, a las puertas que se cerraron, a los hijos que esperaron, a las mujeres que dijeron haber sufrido, a los silencios que se disfrazaron de defensa y terminaron sonando a condena moral. Y aquí está la verdad, que ningún disco de platino puede tapar. El legado real de una persona no se mide solo por lo que cantó frente al mundo. Se mide también por lo que hizo cuando nadie estaba aplaudiendo. Porque los premios se oxidan, las portadas amarillean, las mansiones se quedan vacías, la fama se convierte en eco. Pero un hijo que esperó toda la vida una mirada, ese queda. Una puerta cerrada, esa queda. Un apellido negado, ese queda. Y piensa, ya para cerrar, en las dos mujeres que marcaron el principio de todo. Isabel Preisler, que salió de aquel matrimonio roto para convertirse en una figura admirada durante medio siglo, rodeada de lujo, de portadas de reconocimiento. Y María Edith Santos, la bailarina portuguesa, que salió del mismo hombre cargando un hijo, un silencio y el desprecio de toda una industria. Las dos se cruzaron con Julio Iglesias casi al mismo tiempo. Una cayó en la cima, la otra en el olvido. Y esa diferencia no la decidió el amor, ni el mérito, ni la suerte. La decidió el poder. ¿Quién tenía apellidos, contactos y dinero para caer de pie? ¿Y quién no tenía nada más que la verdad? Esa es la balanza injusta sobre la que se escribió toda esta historia. Y quizá por eso esta historia toca algo tan hondo en tanta gente. Porque casi todos, de una forma o de otra, sabemos lo que es esperar el reconocimiento de alguien que decidió no dárnoslo. Un padre que nunca dijo, te quiero. Una madre que prefirió a otro hijo. Una familia que te dejó fuera. Un hombre que se fue sin explicar. Javier Sánchez Santos se convirtió, sin proponérselo, en el símbolo de todos los que alguna vez pidieron una mirada y recibieron una puerta cerrada. Su apellido famoso solo hizo su herida más visible. Pero la herida, esa, la conoce muchísima gente que nunca salió en ninguna revista. Porque esto no va solo de Julio Iglesias. Va de todas las veces que alguien te hizo sentir que no merecías una respuesta. Y si hoy alguien en tu vida espera una palabra tuya, quizá esta historia te recuerde que esas palabras, a veces, llegan demasiado tarde. Y te preguntarás qué quedó de todo esto. Quedó una sentencia de 2019 que, aunque fue revocada, existió, con su fecha y su firma, diciendo por escrito lo que Julio Iglesias nunca quiso decir con la boca. Quedó un resultado de laboratorio con un número que no se borra, 99,9. Quedaron miles de páginas de expedientes en juzgados de Valencia, de Madrid, de Estrasburgo, donde consta la historia entera. Quedó el testimonio de una madre que nunca cambió una palabra en 40 años. Y quedó, sobre todo, un hombre que envejeció esperando. Eso no lo borra ningún archivo, ninguna cosa juzgada, ninguna estrella en ningún paseo de la fama. Volvamos al principio. A aquella villa de la Costa Brava,
verano de 1975. A un hombre que lo tenía todo y a una muchacha portuguesa que no tenía nada. De ese cruce de 9 días nació un niño que iba a pasar 50 años frente a una puerta. Y al final del camino, ese niño convertido en hombre seguía escribiendo cartas pidiendo lo mismo que pedía de pequeño frente al televisor de su casa: que lo miraran, que le dijeran su nombre. Julio Iglesias le cantó al amor durante toda una vida. Pero fue Javier Sánchez Santos quien terminó recordándole al mundo que cantarle al amor no es lo mismo que vivirlo. Tenía su sangre y nunca tuvo su nombre. Y si esta historia te removió por dentro, si te dolió la herida de este hijo que solo pedía una mirada, tienes que escuchar otra que se parece demasiado. La del hijo de Camilo VI. Otro ídolo de la balada romántica, otro apellido peleado, otra herencia convertida en campo de batalla y otro muchacho buscando su lugar en la sombra de un padre gigante. Es una historia igual de dura y te va a dejar pensando lo mismo que esta. A ti, que me escuchaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. A mi gente de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina y de cada rincón donde la voz de Julio sonó alguna vez en una radio o en una sala, cuéntame en los